Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 179 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Maniobrabilidad, que diría que es la habilidad de maniobrar y maniobrar es la habilidad de operar algo con las manos, por lo menos en el Ujú, principio de la ujú, palabra. ¿Cómo estás, ujú. papá? Muy bien, muy bien. Ujú. Bueno, muy bonita la palabra, me llamó la atención, no la ve uno muy a menudo por ahí. Vieras que a mí me sirve mucho y a mí algunas palabras les conozco la historia en mi vida. Ujú, Yo no usaba el concepto y una vez en una situación de acción en una empresa, alguien me dijo, hombre, pero es que aquí nos estamos quedando sin capacidad de maniobra. Puchica, y fue como una epifanía. Dije yo, claro, estamos perdiendo capacidad de maniobra. Uno en una empresa y cualquier agente en cualquier acción no es capaz de hacer lo que quiera. Ojalá pudiéramos hacer, no, digo, ojalá pudiéramos hacer lo que queramos. Tal vez por dicha no podemos hacer todo lo que queremos, ¿verdad? Pero tenemos que tener muy claro que no somos capaces de hacer lo que queremos, sino que hay a ti te gusta mucho la palabra constreñimientos. Uno de los constreñimientos es la capacidad de maniobra. Nadie da lo que no tiene y no puedes. El jugador de fútbol que va totalmente motivado en una situación muy exigente, ¿verdad? Están empatados y tienen que ganar, eh, lo está dando todo y podría ser que no obtuviera resultados. Se deberían a su capacidad de maniobra, ¿verdad? Sea su capacidad de juego o que le pusieron a alguien que lo marca y que le hace una marca que lo anula, que es una cosa que antes no se veía en el fútbol porque no habían las marcas así tan estrechas, ¿verdad? Bueno, antes, en el siglo pasado. Hoy en día uno ve jugadores muy buenos que tienen que bregar todo el santo partido porque les pusieron una marca que les incapacita para obtener resultados. Ese es el cuento de la capacidad de maniobra y tal vez lo que podríamos hacer es ver en qué cosas se puede conjugar el término capacidad de maniobra, ¿verdad? Y qué cosas se pueden hacer para, uno, aumentar la capacidad de maniobra. Dos, no dejar perder la capacidad de maniobra, usar tácticas para no perder la capacidad de maniobra, ¿verdad? En una negociación, alguien te puede comprometer muy temprano y inocentemente te comprometiste a algo y perdiste capacidad de maniobra, por ejemplo. Luego lo podríamos ilustrar, ¿verdad? A mí las palabras que terminan en habilidad, siempre me gusta imaginármelas como que realmente hablan de una habilidad, ¿verdad? De una capacidad de hacer algo. Y entonces maniobrabilidad es la capacidad de maniobrar. Si tú te imaginas, para seguir con la analogía de lo que acabas de decir, a un excelente jugador de fútbol rodeado muy de cerca por cuatro contrincantes, y pues su maniobrabilidad se ve reducida. No quiere decir que no vaya a poder salir de esa situación, pero es menos probable que vaya a poder salir de esa situación todas las veces, ¿verdad? Sí, claro. Entonces Ujú, eso reduce su maniobrabilidad. Y inmediatamente pienso en la palabra responsabilidad, que creo que utilizando esta lógica que estaba explicando de decir que es habilidad para responder, no queda tan claro en español como si queda en inglés, ¿verdad? Que es ability to respond, habilidad ujú, para responder. No decimos en español respondabilidad, ujú, pero es ujú, nuestra capacidad de responder. ¿De responder por qué? Por nuestros actos, por ujú, nuestro comportamiento.
Y entonces siento que ahí la maniobrabilidad y la responsabilidad tienen un elemento en común y lo mencionas en el artículo y es la libertad o incluso Ujú. diría los grados de libertad. ¿Cuántos Sí, grados de libertad eh, dispongo para poder desenvolverme y gestionar y desempeñarme? Y en la medida en que tengo esos grados para esas actividades, también tengo la medida de hacerme responsable, ¿verdad? De apropiarme de mis actos y de sus consecuencias. claro. Ujú. Siento que esto también me lleva a pensar, ahora que hablabas de constreñimientos, que es un término que usamos mucho acá porque lo que hacemos es que nos imaginamos que nuestra capacidad de diseño tiene que tener algunos límites, que nosotros somos los que los escogemos. Ese es el mejor diseño, el que responde a un esfuerzo por parte de la persona o el equipo codiseñador de autoimponerse unos límites que van a respetar. El ejemplo que siempre hemos dado y que lo seguimos dando, si nosotros fuéramos una empresa automotriz, deberíamos darnos el constreñimiento de diseño de contaminación ambiental y Sí, procurar diseñar un medio de claro. transporte o una solución que brinde servicio de movilidad que no contamine o Ujú. mejor aún en positivo, que restaure el capital natural. Ujú. No sé cómo se hace eso porque nunca he formado parte de un proceso de este tipo, pero si las empresas estuvieran todas pensando en que un constreñimiento es mejorar lo que anda mal, más allá de las puertas de la fábrica y más allá de las puertas y de la responsabilidad legal de la organización, estaríamos moviéndonos como civilización hacia un planeta más viable y no como está sucediendo hoy, que somos una civilización conduciéndonos de manera acelerada a un planeta inviable. Eh, y decías algo que me llamó la atención y es cómo hacemos para robustecer nuestras capacidades de empresa, nuestras capacidades personales por medio de nuestra actividad diaria. Todos somos activos, todos trabajamos mucho, Sí. ¿verdad? Eh, Ujú. ¿Cuánto de ese trabajo nos enriquece en el sentido de que afila nuestras herramientas para tenerlas listas mañana? Claro. ¿Y Ujú. cuántos de los esfuerzos que hacemos hoy Ujú. más bien hacen chatas las hojas de nuestros machetes y mañana arrancamos el día con un machete menos filoso que nos exige hacer más trabajo? Y esto tiene que ver Ujú. hasta cómo celebramos los logros o los momentos sociales con nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Uno sale a celebrar con su equipo de trabajo y se pega una borrachera de jueves bravísima, está echando a perder un poco los Claro. recursos que le permitieron llegar a ese momento de Ujú. celebración. Ujú. Y entonces siento que ese robustecimiento de capacidades debería de ayudarnos a pensar en términos de restauración, regeneración, eh, recuperación, recreación. ¿Para qué dormimos? Bueno, todas las Claro. formas de vida Claro. realizan Ajá. algún tipo de descanso que en el caso del ser humano es el sueño. Y sí, hay un porcentaje muy bajo de seres humanos que puede vivir y florecer con menos de 5 horas de sueño al día, pero la inmensa mayoría de personas necesitan más de 7 horas de sueño por día, ¿verdad? Eso quiere decir que cada minuto que yo veo de Netflix es probablemente un minuto que le estoy quitando a mi restauración y recreación y regeneración como, como ser productivo. Ajá. Bueno, ahí voy con algunos comentarios. Y los constreñimientos que estás mencionando conectan con algo que se denomina calidad de la acción.
¿verdad? Uno puede llegar a un naranjo cargado de naranjas y decir, la acción que voy a realizar es bajar naranjas, apear naranjas, como decimos, ¿verdad? Y entonces, eh, alguien podría decir, muy bien, ahí le dejo este canasto, cuando lo llene, ya yo sabré si usted tuvo éxito, si puedo considerar que su acción fue exitosa. Pero fíjate, estamos hablando de calidad de la acción. No es lo mismo bajar las naranjas eh, aporreando el árbol que bajarlas de alguna manera que el árbol no se vea perjudicado, ¿verdad? Entonces, en un acto tan simple como bajar naranjas de un naranjo, me parece que hay calidad de la acción, ¿verdad? Cuando te pones a pensar en trabajo del conocimiento como es el tan difundido ahora, ¿verdad? Un trabajo que se hace no con el músculo, sino que se hace con lo que sabes, con lo que planeas, con lo que elaboras, ¿verdad? En el trabajo del conocimiento, desde luego que hay formas de hacerlo con más o con menos calidad. Cuando te pones a ver un médico, un médico puede dar una consulta y el paciente sale igual que como entró, solo que con una prescripción médica. O el médico podría diseñar una consulta para que el paciente salga con la prescripción que necesita, pero que salga también un poco más comprometido con velar por su salud, ¿verdad? Es un médico educador que en las primeras veces que ve al paciente deja menos que en las veces en que cuando ya la consulta ha madurado, convierte al paciente en un socio por su salud, ¿verdad? Bueno, eso me parece que el tema de la calidad de la acción es bien interesante. Paso a la calidad de la acción cuando uno se pone a mirar el constreñimiento, mejoramiento del ambiente, ¿verdad? Hace poco en una empresa, a mí el tema de la salud mental me interesa muchísimo porque primero hay estudios en el sentido de que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la salud mental y será más intenso como problema en los próximos años. Eso yo se lo leí en un escrito en La Nación a don Edgar Moss, que hace más de 25 años. Qué visión la que tenía, ¿verdad? O qué cultura médica la que tenía. Eh, Creo entonces que cuando decidimos realizar una acción, deberíamos, claro, tener como objetivo dejar el planeta mejor de cómo lo encontramos y deberíamos tener también como objetivo dejar a la gente que está participando en esa acción con mejor salud mental de cómo se encuentra. Ve qué bonito que pudiéramos convertir el trabajo en una fuente de desarrollo personal que tiene, pero multitud de dimensiones el trabajo como para convertirse en una fuente de salud mental. Hoy por la mañana estaba leyendo una biografía corta de Omar Dengo, ¿verdad? Omar Dengo, nosotros, Costa Rica, le debería dedicar un año, llamarlo el año de Omar Dengo. Fíjate que Omar Dengo vivió 40 años y todavía las semillas de Omar Dengo andan por ahí flotando en el ambiente. Y eso es maravilloso. Te voy a contar una anécdota bonita. Yo conocía muy poco de Omar Dengo y una vez estuve haciendo un trabajo de planeamiento estratégico en la Facultad de Educación de la UCR
y allá afuera hay un busto de Omar Dengo. Y un día, eh, hablando mucho, hablábamos con Rodrigo Gámez, y Rodrigo era un transmisor de la semilla de Omar Dengo, porque su padre, don Lalo Gámez, había sido alumno de Omar Dengo en la escuela normal de Heredia, ¿verdad? Y entonces yo le empecé a tomar interés y cariño a la figura de Omar Dengo. Bueno, cuando estaba haciendo ese trabajo en la Facultad de Educación, yo sentía el deseo de que un día, cuando llegara a una de esas reuniones, llevarle una rosa ahí al monumento a Omar Dengo y dejársela ahí. El pensamiento lo tuve muchas veces, la rosa nunca se la llevé, pero son esos pensamientos que se quedan sin cerrar, y entonces yo permanentemente trato de ponerle rosas a la memoria de Omar Dengo. Bueno, pues, ¿por qué estoy hablando en este momento de Omar Dengo? Fíjate que leí ahí en la biografía que muy joven, se murió joven, se murió de 40 años, que muy joven escribió un gran artículo sobre las posibilidades de despliegue espiritual que hay en el trabajo. Y yo tengo que conseguírmelo porque ese tema de la ¿cómo se llama? Del perfeccionamiento del ser en el trabajo es un tema que me encanta, ¿verdad? Me moviliza mucho. He escrito 2 artículos, creo yo, muy buenos sobre de qué manera el trabajo nos desarrolla. Me gustaría muchísimo ver ese artículo de Omar Dengo. Y claro, conecta desde luego con el tema de la salud mental que decías tú. Dejemos un planeta más viable, hagamos el trabajo, pero dejemos un planeta más viable. Sí, hagamos el trabajo, dejemos un planeta más viable y dejemos al grupo de trabajo en un nivel de salud mental o, o en un nivel de desarrollo espiritual superior, ¿verdad? Claro que el retiro no equivalga a la muerte, ¿verdad? Eh, si uno se tiene que retirar ya cuando le queda muy poca vida por disfrutar, me parece que deben quedar algunos remordimientos de haberse conducido de esa manera. Eh, Hablabas de salud mental. Bueno, la salud mental se ha convertido, es una de las grandes, de los grandes temas emergentes que nos ha traído la pandemia. Nos Sí. puso en la Ujú, mesa la importancia de la salud mental por la cantidad de gente que ha visto su salud mental comprometida. ujú. Mm, y esto no son temas menores cuando solía ser un asunto tabú, ¿verdad? La persona que Claro. padecía, que tenía alguna condición de salud mental, era estigmatizada y etiquetada como una persona ahí que tenía, ¿verdad? Que le faltaba una tuerca o que estaba loca o cualquier otro término que es ya de por sí peyorativo y que no le ayuda ni a la persona a integrarse en la comunidad, ni a la sociedad a identificar y atender las causas de esas condiciones y de esos padecimientos. Y tú hablabas del artículo de Edgar Moss y recuerdo siempre, esta es una historia que, bueno, es mi historia y es parte de mi vida y la cuento eh, docenas de veces. En 1995, después de unos exámenes digestivos exhaustivos para tratar de entender qué andaba mal con mi sistema digestivo, el médico me dijo, usted está perfecto, no tiene nada, lo que tiene es estrés. Y esa fue la primera vez que escuché la palabra. Tenía 19 años, 20 años. Y a partir de ahí me puse a investigar y recuerdo algunas cosas que se decían a finales de los años 90 sobre el estrés. Una era que el estrés era un asesino silencioso y otra era que el estrés sería una de las principales causas de Sí, muerte del siglo XXI. claro, claro. Y Ujú, entonces yo le he puesto mucha atención a mi salud mental desde que tenía 20 años. ujú. Y no es algo que yo pueda decir a la edad que tengo ahora.
ya resuelto el problema, mi salud está garantizada por el resto de mi vida, porque eso no es cierto ni con mi salud mental, ni con mi salud física, ni con mi salud cardiovascular, ni digestiva, ni muscular, ni necesitamos invertir en salud, pero la inversión en salud no es lo que yo le pago a la seguridad social. Lo que yo le pago a la seguridad social es eh, un monto que ojalá cubra los costos si algún día necesito atención médica para una crisis de salud. Pero la responsabilidad de preservar mi salud y de Ujú, mejorarla ujú. no es de la seguridad social, ni del Estado, ni de ninguna institución, ni responde a un monto de dinero que me obligan a pagar por ley. Está bien pagar eso, porque además hay muchas personas que no Claro. tienen acceso a otras Ujú, formas de atención médica y que tienen problemas de salud complicados, costosos, y esa seguridad social se encarga de equipararnos a todos. Todos somos ujú. iguales ante la seguridad social y por eso se llama que es universal. Eh, Pero el enriquecimiento de mi salud, el afilar mis machetes como ser humano, es una responsabilidad mía. Y mientras hablabas estaba pensando en una conversación que creo que tenemos que eh, estructurar y darle espacio de manera recurrente, que es la inteligencia artificial versus la inteligencia natural. Yo puedo ir a donde un médico que, apoyado en herramientas de inteligencia artificial, me puede decir en menos días si tengo cáncer y qué tipo de cáncer tengo. Pero esa inteligencia artificial no me ayuda ni a lidiar con mi problema, ni a entender sus causas, ni a prevenir, ni a prevenir. Es que creo que en este mundo donde probablemente, porque no se sabe, el estrés coadyuva al desarrollo de diferentes formas de cáncer, quienes todavía no tenemos un diagnóstico de cáncer, deberíamos de esforzarnos en prevenir las Ujú, causas del cáncer, ¿verdad? Una ujú, persona que está escuchando esto, que fuma regularmente, debería de hacer un esfuerzo enorme. Yo sé que es difícil, pero debería hacer un esfuerzo enorme por parar de fumar, porque está previniendo las causas del cáncer que un día la inteligencia artificial, con ayuda de un médico o al revés, le van a poder diagnosticar. Lo que necesitamos es que las personas utilicen su inteligencia natural que ya tienen para decir, ese padecimiento evitable, yo quiero reducir al mínimo la probabilidad de desarrollar. ujú. Y entonces eso implica que necesitamos dedicar, bueno, no sé cuánto tiempo, pero sí me parece que necesitamos dedicar algunos cientos de horas al año al cultivo de nuestro bienestar. Eh, Hablaba hace un ratito de las horas de sueño y me refería a Netflix. Por una razón me refiero a Netflix. Es una plataforma increíble. Es una empresa de las más innovadoras que existen, porque para quien no lo sepa, cuando Netflix surgió como empresa, el negocio de ellos era el alquiler de cartuchos de video. Empezó como cualquier otra empresa de alquiler de video, con lo interesante de que uno se llevaba el video para la casa y lo podía devolver por correo en Estados Unidos, Ujú. ¿verdad? Entonces no había que ir a devolverlo, uno lo mandaba por correo y con ponerle la fecha al correo ya se contabilizaba la fecha de retorno. Después Netflix fue de los primeros que empezó a, a ofrecer películas en DVD y a permitirle a las personas comprar la película si quería. Y después Netflix fue de los primeros que digitalizó, fueron de las primeras empresas que entraron a la cuarta revolución industrial. Es una empresa maravillosa, que por cierto está teniendo muchos problemas, pero la mención específica que hago a Netflix es porque su gerente general, cuando empezaron a surgir otras plataformas de contenido en línea, principalmente a raíz de la pandemia, que se aceleró mucho esto,
le preguntaron al gerente de Netflix si le atemorizaba la competencia que representaba a Amazon y Apple, y dijo, no, no, ellos no son mi competencia son las horas de sueño. ¿Las horas de sueño de quién? Pues de sus consumidores, porque sus consumidores consumen sus contenidos eh, sacrificando horas de sueño. Nadie se levanta a las 4 de la mañana y dice, ahora sí me voy a echar 2 horas de Netflix, ¿verdad? La gente se va a dormir a las 10 de la noche, cansada, con necesidad de relajarse y de recrearse y de dormir, y se pone a ver Netflix y se queda ahí pegada. Bueno, no digo que todo el mundo sea así. Yo definitivamente no, porque en 10 minutos que pongo la cabeza en la almohada, me duermo. Pero entonces, esa es una empresa que usa la inteligencia artificial para recomendarnos más películas y series y documentales para ver, pero nuestra inteligencia natural debería de ser mejor que la inteligencia artificial de Netflix y decir, pues sí, qué ganas de ver todo eso, pero pero no. lo mejor es dormir porque mañana me voy a Claro. sentir Ujú, mejor si ujú, duermo que si veo esos otros 30 ujú, minutos. ujú. Qué bien, qué bien. Vieras que y- en esto que dices se me desatan cosas. Vamos a ver. Empezabas diciendo que la necesidad de que conozcamos y hablemos de salud mental. Durante mucho tiempo, la salud mental fue un tema tabú, ¿verdad? Porque eh, creo que si uno piensa que que lo opuesto a salud mental es enfermedad mental, hombre, sí es un tema tabú, pero lo opuesto a salud mental no es enfermedad mental. Lo opuesto a salud mental podría ser que lo llamáramos ineficacia emocional, ¿verdad? Y entonces, cuando estamos hablando de salud mental, no estamos hablando de resolver una psicosis, no estamos hablando de resolver ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando de salud mental, de lo que hablamos es de aumentar la eficacia emocional. ¿Eso qué quiere decir? Ay, pues todas esas cosas que ahora sabemos, ¿verdad? Cómo uno debe planear lo que va a hacer mañana, lo debe planear con realismo, lo cual quiere decir, hombre, podría ser difícil, ¿verdad? Me va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Necesito ayuda. Eso es realismo, pero no debería admitir esa vocecilla que dice, que va, no lo voy a poder hacer, ¿verdad? A mí me parece que salud mental es integrar todas esas cosas. Es difícil, voy a necesitar ayuda, me va a tomar mucho tiempo, pero tengo que buscar una forma de hacerlo adecuadamente. Y entonces toda la idea de la eficacia individual, de cómo uno puede buscar ayuda, de cómo puedes buscar las mejores horas para hacer determinadas cosas, de cómo te puedes concentrar en lo que estás haciendo, de cómo puedes enfocarte y con tranquilidad eh, estar metiendo el tiempo que tienes que meter en algo, porque a veces la gente pretende ser eficaz en lo que está haciendo y está pensando en las 5 cosas que dejó de hacer. Bueno, tú lo decías muy bien, el descanso, por ejemplo. El descanso te aumenta la probabilidad de que tu tiempo de vigilia sea eficaz. Yo tengo más dificultad para descansar cuando estoy muy ocupado que para descansar cuando estoy ocupado. Y cuando estoy muy ocupado y tengo que interrumpir algo para ir a descansar, lo que me voy planteando es que dormir o descansar es el mejor uso de mi tiempo ahora. Es el mejor uso de mi tiempo ahora y lo compruebas. Haces una siesta de 20 minutos y te levantas eh, con una enfoque nuevo o con una energía nueva. Bueno, eso es salud mental, ¿verdad? Salud mental es ver qué hacer con lo que te sale mal,
si te salió mal y te vas a echar a morir, eso es falta de salud mental. Entonces, no se trata de, de eliminar enfermedades mentales, no, se trata de ser más eficaz desde un punto de vista emocional, afectivo, ¿verdad? Que hasta en tú lo decías antes, tenemos éxito en algo y decimos, hay que celebrarlo, ¿verdad? Hay formas de celebrarlo que están operando no solo contra tu salud mental, sino contra tu eficacia de pasado mañana, ¿verdad? Otras formas están operando eh, a favor de la eficacia tuya y de la eficacia de los demás cuando pasen unos cuantos días. Eso me parece que es bien interesante desde el punto de vista. Fíjate que la misma palabra regeneración que la usamos para el ambiente, si la pudiéramos conjugar personalmente, ¿qué quiere decir regeneración para mí? Desde luego que cuando entiendes que recreación no quiere decir pasarse en un recreo permanente, sino recrearte. Y uno se recrea dándose una ducha, se recrea echándose una carrera alrededor de la manzana, se recrea en una distracción constructiva. A mí me recrea mucho hacer cosas con las manos. Y entonces, si logras hacer algo, desde lavar platos hasta limpiar, ordenar algo, eso me parece que está regenerando tu capacidad de acción. Hace un rato hablabas de la calidad de la acción, y yo lo marqué aquí como eficacia, y justo caíste en eso. Y para mí eficacia es un concepto complicado, no es un concepto simple, ¿verdad? Eh, yo creo que en nuestro código genético la eficacia no es algo que se nos manifieste ni por intuición ni por instinto. Más bien es una elección y una disciplina que se cultiva, y se refiere a la elección y a la disciplina de cultivar el hacer bien lo correcto. Ujú. Entonces, me gusta pensar que cuando nos imaginamos el uso del tiempo, nuestro uso del tiempo nos debería de llevar en todo momento a pensar qué es lo mejor que puedo hacer con este tiempo que tengo en mis manos. Ujú. Es una pregunta eh, existencial, y es una Sí. pregunta fundamental, no solo para el individuo, para la persona en su condición de ser vivo y ente autónomo, sino para todas las organizaciones, eh, eh, organizaciones empresariales y corporativas, organizaciones religiosas, organizaciones comunitarias, organizaciones políticas. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora? Y recuerdo alguna vez, creo que estaba en el colegio, y sucedió lo que algunas veces me sucedió, pero no era muy habitual, que llegó la noche antes de una entrega y necesitaba sentarme a hacer un trabajo durante toda la noche, y obviamente estaba cansado y con muy poca gana de entrarle al asunto, y entonces ahí me puse a pensar si me tomaba un café, que no era algo que yo tomaba, o si tomarme una Coca-Cola, y me dijiste, el mejor antídoto para el sueño es dormir. Y que a uno le den ese permiso, ¿verdad? Yo dije, nada, me voy a dormir ya, y me levanto temprano, hago lo que puedo, entrego el trabajo tarde, aunque me castiguen en la nota, pero me doy este permiso de irme a dormir. Eh, Ujú. y, y- y bueno, me fui a dormir, porque creo que no desarrollamos ninguna destreza vital sostenible y productiva privándonos del sueño. La supresión del sueño sí puede conducir a un
a un desorden mental severo, Mm, ¿verdad? ujú, Severísimo. La supresión del sueño se utiliza como tortura en mm, algunos entornos ujú. bélicos, ¿verdad? Mantener a la gente despierta con ruido, con gotas de agua, con cachetadas y demás. Eso hace muchísimo daño a la persona. Em, y hablas de regeneración ambiental y también hablas de regeneración de las personas. Yo quiero ir a un nivel más, más nanoscópico todavía, que es Ujú. el nivel celular, ¿verdad? Ajá, ajá. Cada una de nuestras células es es un componente vivo de nuestro organismo. Y por cierto, más de la mitad de las células que portamos en nuestro cuerpo no son humanas, son células de otros seres que cohabitan con nosotros y nos ayudan a digerir los alimentos y a nutrirnos y a procesar desechos y toxinas y demás. Entonces, más de la mitad de las células que portamos no son humanas, pero las que sí son humanas, ¿verdad? Las células de los músculos y de los huesos y de los órganos y del cerebro, esas células envejecen y mueren, también se reproducen y también podrían tener mejor vida, ¿verdad? Una persona que tiene índices de grasa corporal muy alta, muy altos, quiere decir que tiene un poquito más de grasa acumulada en cada una de sus células. Y eso, a partir de cierto punto, empieza a perjudicar la salud. Entonces, una práctica como el ayuno, por ejemplo, que el ayuno es no comer. Y uno dice, bueno, pero si no come, le va a dar hambre, se va a sentir mal, va a estar débil, no va a tener energía, no va a poder pensar con claridad, no va a poder jugar, no va a poder trabajar. Todos esos son mitos, mitos de abuelas que nos querían ver Ujú. cachetones y colorados. Sí, sí. Eh, en realidad, el ayuno es parte de nuestro ADN. Y nosotros, en otra época, hace 10.000 años antes de que domesticáramos la agricultura, pues teníamos que, cuando había comida, comíamos todo lo que podíamos y después pasábamos algún tiempo en ayunas porque no había comida. Ujú. Y cuando volvía el hambre, teníamos que salir otra vez a buscar comida, con la particularidad de que salir a buscar comida era un trabajo colectivo y nos poníamos de acuerdo entre 4 o 5 en cuáles eran las mejores herramientas o armas que podíamos llevar para buscar comida y de camino nos comunicábamos de maneras diferentes para poder eh, hacer un plan para cazar la presa sin hacer ruido para que la presa no se ahuyentara. eh, y además éramos ingeniosos y creativos buscando comida, precisamente porque teníamos hambre. Pero hoy en día que tenemos la comida a disposición de llamar por teléfono a alguien que nos traiga un plato preparado a la puerta de nuestra casa o ir al refrigerador y encontrar innumerables opciones de comida salubre e insalubre al instante, esa gratificación instantánea con la comida nos está haciendo perder la riqueza instintiva de nuestros cerebros de co-crear con otras personas que también tienen una necesidad esencial de buscar comida. Y en esa búsqueda de comida fuimos tan ingeniosos que hasta domesticamos la agricultura y empezamos a tener comida disponible de algunos frutos que daban los árboles que íbamos domesticando. Entonces siento que hay mucha innovación y mucha creatividad y mucha productividad para la cual necesitamos pasarnos más rato sin comer. Necesitamos, lanzo este desafío, si alguna organización o departamento tiene que hacer un ejercicio de co-creación o codiseño o lluvia de ideas de algún tema, eh, pónganse el desafío de llegar
con 8 horas de ayuno cada persona, a ver cómo les va, porque el instinto me dice que les va a ir mejor que si llegan recién comidos. Ujú, ujú. Y existe lo que se llama la marea alcalina, ¿verdad? Que ocurre cuando estás trabajando. La gente trabaja en la mañana con mucho mejor espíritu que por la tarde. Por la tarde no es porque sea la tarde, no es porque vieron que son las 2 de la tarde. Es que el almuerzo, de una cierta manera, especialmente ciertos almuerzos, te, te consumen una gran energía para digerirlo, simplemente, ¿verdad? Entonces, sí, yo nunca he trabajado en ayunas, pero sí te creo que es posible que haya más creatividad, que haya más eh, innovación cuando estás ayunando. Eh, es bien interesante que en muchas prácticas ascéticas el ayuno forma una parte muy importante, ¿verdad? Tiene una tarea muy importante. Eh, eh, Posiblemente en la sabiduría de los que han cultivado esas disciplinas ascéticas está el hecho de que comer menos, comer con medida o sobre todo abstenerse de comer en determinados momentos funciona. Yo creo que la abstención siempre produce en nosotros un movimiento interno que podría ser beneficioso, ¿verdad? Cuando, cuando tú dices, eh, alguien se pregunta, ¿veo más Netflix o me duermo? Generalmente el que elige acostarse a dormir, al día siguiente dice, qué dicha que no estoy viendo Netflix, ¿verdad? Hay en la abstención una, eh, una dimensión que me parece a mí que es importante. Eh, Me parece que hay una abstención de confort que es lo que hace la gente que habitualmente hace ejercicio. Está haciendo una abstención de confort. Ir al gimnasio es bonito, es atractivo y tal y cual, pero no es confortable. Más confortable desde el punto de vista de la palabra así confortable, más confortable es quedarse en una hamaca, ¿verdad? Entonces, cuando vas al gimnasio, eso está bastante claro en aquel libro Attitudes, que cuando eh, Attitudes, no, no me estás oyendo, no estás de acuerdo. Bueno, en Attitudes, No lo en ese, conozco. claro, no es así como se llama, no es el del entrenamiento de aquel cuerpo de élite del ejército norteamericano. Attributes. Attributes, ok, attributes, ok. En attributes está claro que cuando eh, aceptas hacer algo difícil, ¿verdad? Cuando aceptas hacer algo difícil, cuando estás dispuesto a sacrificar el confort, en cuanto lo logras hacer, hay una secreción de dopamina que te gratifica. Y eso es lo que crea el hábito de hacer cosas que sean difíciles, que sean retadoras. La haces, sí, es retadora porque es muy difícil, es retadora porque causa mucho disconfort, es retadora porque da mucho temor, pero cuando la vas haciendo, vas recibiendo una secreción de dopamina que te da placer y ese placer hace que te habitúes a hacer cosas difíciles, retadoras, disconfort, que causen disconfort, que den temor, ¿verdad? Bueno, eso me parece a mí que podría haber por ahí una regla, cuando hablas del ayuno, una regla eh, de funcionamiento
de nuestra humanidad que dijera, sí, cuando hacemos cosas que implican prescindir de un gusto, prescindir de una satisfacción o aceptar algo que cuesta y tal y cual, ahí tenemos una fuente de energía. Lo menciono y no quiero discutirlo para que tal vez algún día hablemos de esta cosa. Cuando se habla eh, en la Iglesia Católica de la posibilidad de suspender el celibato, yo siempre pienso que a lo mejor se está suspendiendo algo que es fuente de energía para quienes lo practican. Y, y uno de los celibatos que más me resultan sugestivos no es el de los curas, sino que me resulta muy sugestivo el, el, el celibato de, tú sabes, ahora se me fue el nombre, del líder de la liberación de la India, De Gandhi. de Gandhi, claro. Ah, Sí, sí. sí, 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 ¿verdad? Entonces, celibato y ayuno, me parece a mí que son fuentes de energía como para explorarlas, ¿verdad? Definitivamente son fuentes de energía y quiero rescatar esto último que dijiste y conectarlo con el último punto que tengo aquí anotado de algo que había mencionado más atrás, y es el tema de la espiritualidad, porque todas las religiones del mundo, pues todas las que conozco y de lo que he leído del ayuno, todas las que se refieren, eh, tienen una práctica de ayuno, alguna Ujú, práctica de ayuno. ujú, ¿Verdad? Y uno podría juzgar a los musulmanes por el Ramadán, ¿verdad? Que es un mes entero en el que solo comen antes del amanecer y después del anochecer. Y me dice, "Güey, pucha, pasar hambre 29 días seguidos, ¿para qué, verdad?" Hay un fundamento sí, ujú, social de para qué se hacía, pero hay un fundamento espiritual de qué sucede cuando uno lo hace. ujú, ujú, Y ese fundamento yo solo lo categorizaría como eh, enriquecimiento espiritual. Hay sí, un beneficio celular, pero eso la ciencia ya lo sabe y está claro que con 14 horas que uno ayune, que prácticamente es hacer más larga la noche, ¿verdad? Cenar más temprano y desayunar un poquito más tarde, con 14 horas que uno ayune, todas las células del cuerpo empiezan a tener beneficios por la falta de ingesta, ¿verdad? El descanso del páncreas, el descanso del hígado, el descanso de los riñones. Y a partir de 14 horas, cada 2 horas adicionales de ayuno, el impacto a nivel celular se duplica, o sea, es exponencial. Eh, pero desde el punto de vista de la creación de valor espiritual, la ciencia todavía está muy lejos. Tal vez la ciencia nunca va a llegar a entenderlo así, pero los ascetas y las personas que son ávidas practicantes de sus respectivas religiones sí saben qué sucede a nivel espiritual después de un ayuno y después de otro ayuno y después de otro ayuno, porque siempre hay un, una una nueva pepita de descubrimiento espiritual al otro lado de un ayuno. Y hablaste de trabajo y espiritualidad. ¿Cómo tendría que ser rediseñado el trabajo? Primero, para que no fuera una traba, entonces tendríamos que cambiarle la palabra. Y segundo, para que nos ayudara a, a cultivarnos espiritualmente, a ujú, cultivarnos mutuamente en nuestro espíritu individual y colectivo. ujú, Y por muchos años hemos hablado tú y yo, y bueno, y tú muchos más que yo, de
de el espíritu emprendedor, ¿verdad? Y el espíritu emprendedor no es simplemente, no es un uso alternativo de la palabra espíritu, es que yo creo que ese, ese esfuerzo emprendedor que brota del ser humano, brota de un lugar que se nutre, por decirlo de alguna manera, y creo que es más o menos así, se nutre de la inanición, se nutre del ayuno, se nutre de la abstinencia. Y cuando se robustece ese espíritu, uno dice, ah, pues sí, quiero hacer eso y lo voy a hacer, aunque me tenga que levantar media hora más Ujú, temprano, ¿verdad? Yo sí ujú. quiero hacer esos ejercicios, yo sí quiero correr esa carrera, yo sí quiero estudiar esa profesión, yo sí quiero tener ese trabajo, yo sí quiero vivir en esa casa, aunque me tenga que levantar más temprano. Entonces, me parece que el espíritu emprendedor viene a ser una forma de trabajo que converge con la espiritualidad. ¿Y cómo hacemos entonces para enriquecer uno con otro? Porque lo cierto del caso es que aún en los puestos de trabajo más rudimentarios, burocráticos y, y simples, ese espíritu emprendedor está presente. Lo que no saben esas personas, y creo que pocos lo sabemos, en realidad creo que nadie lo conecta así realmente, es que de ese espíritu emprendedor depende el presente y el futuro de la humanidad, del espíritu emprendedor de todos nosotros. Así que, ¿cómo hacemos para cultivar ese espíritu? ¿Y cómo hacemos para cultivar ese trabajo? ¿Y cómo hacemos para que más personas florezcan haciendo lo que quieren hacer y creen que pueden hacer mejor que otros, y conectarlas entre sí para tener un jardín de cosecha que resulte de esa conexión entre el esfuerzo laboral y el cultivo del espíritu? Con esto me doy por terminado. Muy bien, yo terminaría diciendo que la maniobrabilidad tiene dos fuentes. Una está en las circunstancias externas y otra está en nuestras circunstancias internas. Eh, Creo que las circunstancias externas podemos verlas y tratar de hacer caminos que conduzcan hacia adelante a pesar de los obstáculos, ¿verdad? Eso es la previsión y los planes hacen eso, pero deberíamos poner mucho entusiasmo en tratar de, bueno, de aumentar nuestra capacidad de acción o por lo menos de no reducirnosla con nuestras malas decisiones, ¿verdad? A veces decidimos mal y no nos damos cuenta de que estamos reduciendo nuestra capacidad presente y futura de acción. Si somos seres de acción, creo que los seres humanos somos seres de acción, deberíamos velar esmeradamente por nuestra capacidad de acción, por nuestra capacidad de maniobra. Ujú. Muy bien, Bueno, muchas gracias. nos vemos. Ok, nos vemos de la próxima semana. Sí, señor. Hasta luego. Adiós.